Hola, hola amigos, buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Como lo estuvimos anunciando, el día de hoy vamos a llevar a cabo un live con nuestra invitada Mariana. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo bien, gracias. Igualmente, pues sí, como mencioné aquí un poquito, ¿no? El día de hoy, la intención de este live y la temática que se determinó, pues era básicamente en este contexto previo a la Semana Santa, en esta vivencia cuaresmal en la que nos encontramos, y un tema que tal vez humanamente, o en mi experiencia, ¿no? Humanamente se ve como con un poco de miedo, con un poco de rareza, aquellos que de lejos o desde fuera ven a la fe católica esta parte del sufrimiento, ¿no? Que ahorita vamos a desarrollar un poquito. Pues bienvenida aquí a nuestro espacio por primera vez, ya tenemos tiempo queriendo invitarte por aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues nos gustaría que antes de empezar de lleno con el tema que vamos a abordar, te presentaras un poquito. Pues en general, pues ya muchas personas te conocemos, igual pues esta transmisión está en tu perfil, pero para aquellas personas que tal vez no te conozcan o no conozcan tu apostolado, si te puedes presentar para dar inicio. Sí, bueno, mi nombre es Mariana Cordero, soy de Costa Rica, soy diseñadora gráfica, ilustradora también digital. Tengo mi apostolado de Tus Arte, donde comparto de mi fe a través del arte precisamente. Y bueno, ya tengo 5 años en esta misión digital. Y creo que sería como un resumen. Tengo 23 años y bueno, eso sería, creo, como una pequeña presentación de mi persona. Perfecto. Sí, pues básicamente, pues muchos hemos seguido tu página, ¿no? Ya desde hace tiempo, y todo el trabajo que de evangelización de diferentes formas que por ese medio llevas a cabo, y pues es muy fructífero, la verdad, para todos los pues todos los creyentes, ¿no? Entonces, pues para comenzar, como mencionamos ahí en los anuncios del día de ayer, el día de hoy, titulamos al tema La cruz, el sufrimiento como camino de redención y amor transformador, ¿no? Amor que transforma. Y para dar inicio, ¿no?, en esta especie de diálogo, de reflexiones al respecto, nos gustaría que nos pudieras compartir cómo tú identificas esta parte, como mencionaba ahorita previamente, el tema de sufrimiento, cómo es percibido por las personas en general. O sea, ¿crees que hay un rechazo al sufrimiento? ¿Se le saca la vuelta en general al sufrimiento, hablando de estas situaciones tal vez adversas de la vida, ¿no? ¿Cómo ves que se percibe en particular esta situación? Bueno, sinceramente, eh, como para dar una pequeña introducción, cuando vos me hiciste la invitación y pues yo leí pues el título y decía el sufrimiento como camino de redención y amor transformador, me llegó bastante porque ahorita estoy viviendo una etapa de sufrimiento. Ahorita estoy como atravesando un duelo por mi hermano, por la pérdida de mi hermano. Hace 5 meses falleció. Y, o sea, no puedo desligar esta conversación de la situación que estoy viviendo. Y precisamente que esta situación ha sido como escuela de enseñanza para aprender a vivir el sufrimiento y empezar a ver con más profundidad, porque ya lo vivís en carne propia, ¿verdad? Entonces, sí veo un rechazo de parte de la sociedad en las personas. Principalmente hoy estuve reflexionando en eso porque pues nos dimos cuenta del caso de Noelia, ¿verdad? Que algo que se hizo mundial, una noticia que se hizo bastante mediática, y un rechazo, más que el rechazo de la persona que sufre, siento que más bien es de las personas, de no acompañar al que sufre. Entonces, como que llega y incomoda el sufrimiento de la otra persona, intento resolverlo, o a veces ni siquiera intento resolverlo, sino que hago la vista gorda y los oídos sordos a la súplica de mi hermano que está sufriendo. Entonces, sí, o sea, vemos estos claros ejemplos hoy en día de cómo la sociedad prefiere volver a ver hacia otro lado en vez de buscar soluciones o de acompañar, como el sireneo. eh, entonces, pues, al final tomamos una posición de que
o sea, nos hemos acostumbrado tanto a la inmediatez y también a lo instantáneo, eh, que algunas cosas se resuelven con un botón, pero entender que el dolor humano no se puede resolver así, ¿verdad? Entonces, sí, precisamente es lo que pasa hoy en día y así lo vemos. Precisamente en este caso se revela aún mayor cómo la sociedad no está capacitada para acompañar en el sufrimiento. Así es, ¿no? Y ahorita como mencionaba, ¿no? Tal vez no yo siendo la persona que sufra, pero cuando hay alguien sufriendo a mi lado, ¿no? Y tal vez yéndonos al extremo, una situación como la que acabas de mencionar, ¿no? De Noelia o de alguna situación de una persona que se encuentra en una etapa de una enfermedad muy grave, una etapa terminal, y cómo, que al final no es, ¿no? Pero cómo en esta falsa compasión, que al final no es compasión, ¿no? Porque compasión sería verdaderamente sentir, unirte a la otra persona y acompañar, ¿no? Pero esta falta compasión de decir, pues que esta persona deje de sufrir. Claro que a todos nos gustaría que aquellas personas que sufren, y más si son cercanas a nosotros, pues no tengan sufrimiento o no padezcan, pero asumirlo como una situación que ya está, que nos ha tocado vivir, y verdaderamente acompañar y hacer todo lo necesario pues para atender esa inmediatez o esa necesidad inmediata de aquella persona, teniendo en cuenta todo lo que necesite, ¿no? Entonces, tal vez es una situación en la cual nos quitamos la responsabilidad que nos toca, sea alguien cercano o no, ¿no? Entonces vemos específicamente en este tema, ¿no? Cómo han salido un montón de noticias y los comentarios son increíbles, ¿no? Tal vez como ya la sociedad ha sido programada para ver en específico el tema de la eutanasia, ¿no? Como tal vez sin meterse a grandes rasgos con la opinión colectiva que se ha hecho, ven de manera positiva el tema de que la persona decida libremente, bla, 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 ¿no? Ya por años conocemos la argumentación, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente lo veo como mencionando esta parte de la falta de corresponsabilidad por aquel que sufre, ¿no? Ujú. Este, Cuando hablamos del sufrimiento y cualquier acción que llevamos a cabo, ya sea una obra de misericordia por alguien que lo necesita, o asumir un reto, una situación complicada que viene a nuestra vida, yo creo que para hacer que trascienda, para que tenga un valor ante Dios, pues debe tener un ofrecimiento, una fundamentación, ¿no? ¿Cómo hacer para que aquellas situaciones adversas podamos asumirlas? O en tu experiencia, ¿cómo afrontas la adversidad uniendo ese sacrificio o esa dificultad o esa problemática a Dios? Sí, bueno, contándote también desde la experiencia que estoy viviendo y de la que he aprendido, em, al principio sí es difícil porque nuestra humanidad obviamente nos lleva a, a reprochar o a reclamar también el sufrimiento, por así decirlo, como somos a veces como niños pequeños que se quejan del dolor. Y en parte eso está bien porque es parte de nuestra humanidad y también debemos, pues, por así decirlo, aceptar esta vulnerabilidad y fragilidad, pero al mismo tiempo Dios nos anima a ofrecer eso. Y a pesar de que al principio puede ser muy difícil ofrecer el dolor, porque a mí en lo personal, pues yo en los primeros días era como, ¿cómo voy a ofrecer yo esto? ¿Verdad? Si me está doliendo tanto. Incluso también dudas de que realmente Dios me entiende el dolor que yo estoy atravesando. O incluso hasta reclamos de que por qué permitiste esto, ¿verdad? Pero después, conforme vas entendiendo y también recibiendo consuelos de parte de Dios y también acompañamiento de personas, vas como teniendo más la capacidad de ofrecerlo. Y algo que también escribí aquí cuando estaba preparando todo esto, que al principio no es fácil abrazar el dolor y el sufrimiento, pero cuando te das cuenta de que son fruto del amor, es más fácil abrazarlo. Y a veces sufrimos a causa, bueno, en este caso, en mi caso personal, a causa de pérdidas de personas que amamos. Pero si nos damos cuenta, ese sufrimiento viene porque amamos a esas personas, precisamente. Entonces, al final ese sufrimiento se convierte, o más bien es fruto del amor que yo le tenía a esa persona. Entonces es más fácil ofrecerlo, como decir, poco a poco he podido tener la capacidad de decir, como ofrezco, Señor, este sufrimiento en reparación de todo lo que no pude hacer por esa persona que ya no tengo. Ofrezco también este sufrimiento por las personas
que están atravesando lo mismo que yo, porque al mismo tiempo el sufrimiento te permite no solo mirarte el ombligo, por así decirlo, de tu sufrimiento, ver solo tu sufrimiento, sino que te abre los ojos de ver el sufrimiento de los demás y entender más. Entonces creo que es un proceso, no tampoco querer uno adelantarse a las etapas del sufrimiento, porque como digo, al principio no es fácil ofrecerlo, al principio no es fácil no reclamar o no reprochar, pero entender que Dios no se asusta ni de esos reproches ni de esos reclamos. Algo que también me ayudó mucho a entender fue, toda esta situación me ayudó a entender un poco más precisamente el misterio de la cruz. Y un día estaba reflexionando sobre Jesús y sus palabras en la cruz, y sus palabras también cuando estaban en el huerto de Getsemaní. Él dijo, pues, si es posible esto, aparte de mí este cáliz, ¿verdad? Era casi como palabras desde su humanidad. Pero después, también en la cruz, dijo, eh, Padre, ¿por qué me has abandonado? También para cumplir el, el salmo, o bueno, la profecía del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo también yo siento que lo decía para explicarnos que a veces está bien, por así decirlo, no entender o tener dudas. Y estando nosotros en nuestra propia cruz, a veces también está bien decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mm, A veces ese grito o esa exclamación viene, es verdad, desde la desesperación, pero después de decirlo, Dios te va respondiendo. Es como una respuesta automática. Y después Dios te va explicando por qué Dios lo permitió. Y no es que te haya abandonado, porque Dios nunca nos abandona en nuestro sufrimiento, pero eh, creo que ver todo nuestro sufrimiento a la luz del misterio de la cruz nos ayuda más a entender cómo Cristo lo ofreció y también a tener la fuerza suficiente para ofrecerlo con Él. Eso es lo que yo he podido aprender en este proceso. Sí, como bien mencionas, ahorita que escuchándote recordaba, el pasado sábado me tocó abordar un tema de San José y mencionaba esta parte, ¿no? Donde decimos, o sea, obviamente en su humanidad al inicio, ¿no? Cuando se da cuenta, ¿no? Que la Virgen está esperando un hijo, pues obviamente humanamente, pues entra la duda y tal vez una situación pues inesperada, ¿no? Pero el momento, y decimos, ¿no? Tal vez pues en el momento en que el ángel le revela que es el Hijo de Dios y demás, no es de que el miedo o la incertidumbre o lo que sea desapareció, sino que él tiene esa capacidad, o más bien asume esa responsabilidad y obviamente con una situación de complejidad, de miedo, pero tiene pues el valor para asumir la responsabilidad y la misión que le han encomendado, ¿no? Igual ahorita hablando de esta parte de la manera de ver el sufrimiento y al preparar el tema y demás, recordaba mucho unas palabras de una beata, María Magdalena de la Encarnación. Ella es una beata muy especial para mí porque yo pertenezco a una asociación de adoradores perpetuos del Santísimo Sacramento. Ella es la madre fundadora y es beata, ¿no? En la actualidad, está en ese proceso de canonización. Y ella, entre sus aspiraciones, hay una que a mí siempre me llamó mucho la atención y conforme pasa el tiempo, ¿no? Aún más. Y me gustaría ver qué piensas al respecto, ¿no? De esta reflexión, que es para ella, y así se llama, ¿no? Una aspiración en este diálogo de ella con Dios, ¿no? La frase es, o la aspiración es, y me hace muchísimo sentido, ¿no? En esta parte de cómo humanamente asumimos o afrontar las situaciones adversas o de dolor, ¿no? Yo no te pido que me libres de los males que sufro, sino la fuerza de sufrirlos por tu amor. Te pido solo la gracia de vivir y morir sobre la cruz, ¿no? Para mí siempre ha sido impactante esta parte de decir, lo que te pido no es que esta situación adversa la quites mágicamente de mi vida, sino que me ayudes a sufrir, a vivirla por tu amor, ¿no? Que tenga un motivo de trascendencia, ¿no? No sé qué piensas al respecto, que te digo, esta para mí ha sido una frase muy trascendental, muy reflexiva a lo largo de mi vida. Sí, bueno, pues impacta bastante. No la había escuchado, pero sí me recuerda a una oración que me ha acompañado durante varios tiempos. Digamos, es una novena de abandono, no sé si la conocerás. Es una novena muy bonita porque es corta. Precisamente antes de hacer el en vivo, quise hacer como un en vivo yo en mi cuenta para rezarla. Y es precisamente, prácticamente explica esto que dice esta beata, entregarse a Jesús,
independientemente de lo que vaya a pasar y saber que Dios nos dará la fuerza. Y en la novena se repite muchas veces la plegaria de Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate de todo. Yo en varias circunstancias, en varias situaciones de mi vida el año pasado la hice mucho y cada vez que me venía la ansiedad, cada vez que tal vez pensaba que ya no había esperanza, hacía esta novena y a pesar de que tal vez como San José no cesaba la incertidumbre de lo que iba a pasar, no cesaba un poco la ansiedad, pero sí tal vez era como, bueno, a pesar de que tal vez sigo sintiendo miedo, ya sé que se lo entrega a Dios. Y a pesar de que quisiera hacer algo con esta situación y yo solucionarla, sé que no puedo tener el control de todo y sé que Jesús es el único que puede tener control de todo. Entonces, sí, o sea, es bastante importante eh, porque a veces uno pide precisamente por la solución de cierta situación y no quiere decir que Dios no escuche tus plegarias, pero después te responde de una forma que tal vez no esperabas y que al final termina siendo la mejor, incluso cuando crees que tal vez no es la mejor. Entonces, como que Dios te da la fuerza suficiente para atravesar. Es como Dios permite que pase la tormenta y no quiere decir que va a desaparecer la tormenta de un momento a otro, pero sí te promete que va a estar a tu lado en medio de la tormenta y creo que es un mensaje más reconfortante que el hecho de quitar la tormenta precisamente. Porque igual, vuelvo a repetir lo que tal vez estábamos hablando al principio, la gente quiere desaparecer tu tormenta, pero muy pocas personas quieren quedarse acompañándote en la tormenta. Y los que se quedan acompañándote en la tormenta al final terminan siendo personas más importantes o más significativas en tu vida. Entonces, al final eso es lo mismo que hace Jesús como buen amigo también. Entonces, creo que es algo muy hermoso también al principio comprenderlo así y, y sí, es difícil porque pues uno pide por la solución de esa situación en específico, eh, pero al final Dios permite algo y al final los resultados de eso son más grandes de lo que vos creíste que tal vez podía ser la solución. Sí, y ahorita que mencionabas igual al inicio esta parte de cuando la situación, porque o sea, nosotros podemos estar y grabar un video, platicar con alguna persona sobre el sufrimiento, la adversidad y afrontarlo, pero cuando la situación llega a ti, a alguien cercano a ti, ya es cuando ves las cosas de diferente manera y ahí verdaderamente aprendes, ¿no? En esta parte de esta vivencia, cuando estás cerca, ¿no? Y ahorita que mencionabas, pues tu situación al respecto, yo recordaba unos años atrás que no fue una situación de pérdida, pero fue una situación complicada, ¿no? Con mi hermano, cuando él, por una situación de valentía y alzar la voz, hablando con temas que en la actualidad son polémicos, ¿no? De los que ya sabemos valores que defendemos y promovemos, fue perseguido mediáticamente, públicamente, hasta el extremo de pues estar en cierto riesgo como familia en cuanto a nuestro hogar y cierta persecución en la realidad, ¿no? Entonces, cuando tú ves que una persona pues que no es cercana a ti, lleva a cabo esas acciones, pues tú lo animas siempre a seguir adelante, a que sea valiente y continúe, ¿no? Pero cuando la situación llega a ti y te ves verdaderamente en peligro, en riesgo a ti, a tu familia, pues las cosas cambian. O sea, no es de que le saques la vuelta a la situación, pero ya es cuando experimentas esta situación de decir, ya me pasó a mí, ¿no? No es simplemente las palabras o el aliento, sino cómo afrontar, cómo salir adelante de esta situación compleja, que al fin y al cabo no es simplemente por cualquier cosa, sino es por proclamar el Evangelio, hablar la verdad en contextos contrarios, ¿no? Entonces, fundamental también no tener solo esta actitud de decir hablar por hablar, porque también de eso se nos juzga, ¿no? Es de que simplemente el caso que mencionábamos de Noelia, de decir, pues ustedes simplemente opinan sobre la vida de alguien más, sino tener esta capacidad de acompañar, que tal vez no estamos en ese momento, no somos cercanas a ella, pero es una situación donde ella está en total vulnerabilidad, ¿no? Puede haber una persona, eh, no sé si la palabra sea consciente, pero pues que diga o que quiera hablar sobre su vida y obviamente nunca es lícito, pero en esta situación aún es más complejo porque es una persona que
tiene una situación inestable emocional, mentalmente, y que está en total vulnerabilidad, ¿no? Inclusive el contexto de su madre y demás. Entonces, es muy a la ligera también por una y otra parte emitir un juicio sobre la libertad, como lo mencionamos ahorita, ¿no? La libertad de decisión sobre tu vida y demás, ¿no? Entonces, pues ya fundamentalmente cuando nos toca experimentar la situación, ¿no? Quería hacerte una pregunta, ¿no? Continuando el mismo contexto, sobre qué significa realmente unir nuestro sufrimiento al de Cristo, ¿no? En el día a día, en nuestras situaciones cotidianas. Yo creo que unir el sufrimiento a Cristo no es solo decir, bueno, te entrego, Señor, esto que estoy sufriendo. Sí, en parte sí, pero siento que va más allá. Por ejemplo, ahorita que yo estoy pasando este proceso, he estado cercana a personas que también han perdido recientemente a algunas personas cercanas, y el hecho de ofrecer o acercar mi sufrimiento a Cristo, en este caso, es acompañar precisamente a esas personas, porque sabemos que en cada persona está Cristo. Entonces yo creo que no solo ofrecerlo en mi oración personal, mi sufrimiento, sino también a través de mi sufrimiento poder consolar y empatizar con las personas que también están atravesando lo mismo que yo o diferentes circunstancias. Entonces que creo que prácticamente eso sería, no solo ofrecerlo a través de la oración, sino hacerlo vida, consolando al otro Cristo que hay en esa persona sufriendo, que está atravesando estas circunstancias. También un versículo, perdón, que siempre ha estado presente, bueno, últimamente ha estado muy presente en mi vida, es este, ahorita no recuerdo cuál es, pero como que dice que según el consuelo que ustedes han recibido, como que consuelen a los demás, prácticamente es. Ahorita no lo recuerdo muy bien, eh, lástima que no lo tengo ahorita escrito, pero se me acaba de venir a la mente, lo acabo de recordar y lo parafraseo, tal vez después lo pueden buscar, pero es como el consuelo que ustedes han recibido les ayuda como a consolar a los demás, y precisamente es lo que yo experimento hoy en día. El consuelo que yo voy recibiendo en este proceso me ha ayudado a mí a poder empatizar con el dolor de los demás, en especial con las personas que están experimentando este dolor de perder a alguien. Porque antes era muy, tal vez como, yo antes nunca había perdido a alguien muy cercano. Y hasta ahora que me tocó, bueno, el año pasado, ahora comprendo y es como, antes lo veía tal vez detrás de una burbuja, por así decirlo, cuando alguien perdía a alguien. Voy a ver que sí, que las personas sufrían, pero no entendía por completo cómo se sentía precisamente eso, no podía entender cómo se sentía la persona. Ya después, varias ocasiones he podido asistir a algunos funerales, la verdad, eh, han sido varios. Algunos he ido voluntariamente, pero a veces he ido a algunas misas eh, de funeral, porque a veces como cuando uno va a misa y al final es una misa o sea, vas a misa de domingo normal y al final termina siendo una misa de alguien que se murió. Entonces, pues uno ya sabe como que qué es lo que están sintiendo esas personas, aunque sean desconocidas incluso. Entonces creo que acercar nuestro sufrimiento al de Cristo, como vuelvo a decir, no solo a través de la oración o a través de los labios, Señor, te ofrezco ese sufrimiento, eso está muy bien porque así solo nosotros podemos sacar las fuerzas para sobrellevarlo, pero también eh, acercar mi sufrimiento o el consuelo que he recibido en mi sufrimiento hacia las personas que están sufriendo, porque recordar que también en cada persona está Cristo. Entonces prácticamente sería lo que he aprendido también en este proceso. También, ¿no? Entiendo esta parte de ofrecer, ¿no? Ese sufrimiento por los demás, ¿no? Por aquellos que tal vez, o sea, no simplemente una situación de decir, pues soy consciente de aquella situación que tengo y le pido a Dios su ayuda para sobrepasarla, pero también pensar en todas aquellas personas que pueden estar en una situación igual a la mía, e inclusive aquellas personas que no conocen a Dios, ¿no? Y tal vez se sienten solas, se sienten pues sin nadie, ¿no? Entonces, fundamental esta parte del ofrecimiento, ¿no? Siempre hablo, eh,
justo en este grupo, ¿no? De dignidad, ¿no? Cada que hacemos alguna actividad, con los chicos siempre menciono esta parte de cuál es el motivo, ¿no? De la acción que vamos a hacer, que casi siempre son acciones de ayuda, de acompañamiento, cercanía con situaciones vulnerables, personas vulnerables, que no sea simplemente porque obviamente pues nos vamos a sentir bien de llevar a cabo una acción por los demás, ¿no? Pero que el motivo sea el amor, o sea, y en ese proceso, en esa actividad, en ese proceso, conlleva darse a los demás, ¿no? Y hacia ahí va mi siguiente pregunta, esta parte de, cuando hablamos del amor, pues podemos verlo siempre en positivo, ¿no? En felicidad, en hacer algo por alguien porque lo quiero, ¿no? Pero el amor conlleva una situación de entrega, muchas veces de sufrimiento, de adversidad. ¿Cómo consideras tú o consideras tú que el verdadero amor implica un sacrificio, implica una entrega? Yo verdaderamente lo resumo en esta parte del amor, siempre que abordo el tema del amor, al finalizar o se termina con esta parte de el amor de Dios, ¿no? Y el amor de Dios se traduce en la entrega, en el darse a los demás. Entonces, ¿tú consideras que el amor conlleva específicamente o en todo momento el sacrificio o esta parte de la entrega? Sí, precisamente también en este proceso, y ves, por eso, o sea, no podía desligar este tema de la situación que estoy viviendo, porque es precisamente esta situación lo que me ayuda a entender tantas estas cosas. Y es que a partir del duelo de mi hermano con mi familia, pues obviamente es un sufrimiento colectivo. Obviamente todos estamos sufriendo por la misma situación. Obviamente cada uno está sufriendo el dolor diferente, cada uno procesa las etapas del duelo diferente. Y también eso implica que cada uno tenga paciencia con las etapas de cada persona, con los sentimientos de cada persona. Y en especial porque cuando una persona sufre, no es como que un sufrimiento lineal, sino que hay días buenos con subidas, con bajadas. Y es cuando implica hacer la entrega, de tener la paciencia, de acompañar, de saber escuchar qué es lo que necesita el otro. Porque habrán días en los que yo estaré bien, en los que tal vez yo estaré más tranquila, pero puede que mis hermanos, mis papás no estén bien. Y ahí es cuando implica la entrega de poder yo ser fortaleza para ellos. O puede que en otros días yo esté mal y al final mi familia es mi fortaleza. Entonces ahí se va como reflejando la entrega y también la salida de uno mismo, de entender que no soy el único que estoy sufriendo esto, este dolor es colectivo al mismo tiempo y también me motiva a salir de mí mismo para entender que sí, es verdad que estoy sufriendo, es verdad, valido mi dolor, pero también estoy para entregarme. Así como Jesús en la cruz, Jesús estaba sufriendo, Jesús le dolía eh, todo lo que estaba atravesando, pero aún así se está entregando al mismo tiempo. Aún así, al pie de, perdón, en la cruz le dice a San Pablo, ahí tienes a tu madre, o sea, literal le entrega todo y él casi prácticamente quedándose sin nada. Entonces, sí lo he experimentado también y creo que es importante. El sufrimiento es verdad que lleva a la entrega y también como que te abre los ojos a ver el sufrimiento de los demás, precisamente lo que he mencionado. Te saca de tu egoísmo. Y también otra, otra cosa que quería mencionar y que también apuntaba en mis anotaciones es este texto que dice, el sufrimiento en parte ayuda y es necesario para desapegar el corazón de este mundo. Nos recuerda que estamos llamados a algo más. Y como también decía Santa Teresa de Ávila, al final esta vida es una mala noche en una mala posada. Y al final como que precisamente experimentado esto, el sufrimiento nos desapega porque nos recuerda que esta vida no es el final. Y al final el consuelo nos espera en la patria eterna. Y también se va acercando ese consuelo o lo podemos experimentar a través de la entrega y del consuelo que podemos dar a las demás personas. Sí, ¿no? Y justo, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo de preparación, en el cual pues estamos, ¿no? Acompañando a Dios, cada quien desde su situación particular, desde la manera en que viva, ¿no? Este tiempo. Eh,
fundamental, pues mirar la cruz, que es uno de los elementos clave, ¿no? Mirar la cruz, eh, y reconocer o identificar esa capacidad primeramente de sentirnos amados por aquel que se ha entregado por nosotros hasta el extremo, y como tú mencionabas, ¿no? Esta parte de hasta el límite de sus posibilidades, dándose, entregándose, dejándonos algo, ¿no? Entonces, fundamental pararnos a ver y reflexionar sobre la cruz, sobre qué se lleva a cabo, y aparte de valorar esa situación, asumirla y tomarlo como un ejemplo para aquellas pequeñas o grandes situaciones de adversidad que vengan en nuestra vida, ¿no? Eh, Hablando del sufrimiento, que lo ponemos ahí como un subtítulo, como un camino de santificación, ¿no? Siempre que hablamos de decir, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad, y cada situación que tengamos en nuestra vida, yo esto lo he aprendido mucho de San José María, ¿no? Buscar alcanzar esta santidad en cualquiera de las situaciones que nos encontramos en nuestra vida, ¿no? Hay situaciones donde estamos llamados a hacer el bien, e igual, como reitero, ¿no? O sea, ofrecer esta situación o esta acción buena de bien para que trascienda, ¿no? Ofrecerla ante Dios, estoy haciendo esto por ti, porque te amo y lo expreso por medio del amor a mi prójimo. Cómo el sufrimiento puede llegar a ser un camino de santificación en ese proceso que emprendemos como católicos de ser santos, de parecernos más a Dios cada día, de crecer en esta amistad con Dios, cómo las situaciones de sufrimiento, de adversidad, pueden ser un camino que, te digo, humanamente podemos sacarle la vuelta a las situaciones, y como decía al inicio, ¿no? Desde fuera, aquellos que no entienden o que no viven lo que es la fe católica, lo crucifican esta parte de decir, están mal, ¿no? Esa situación cuando hablan del sufrimiento, de asumir el sufrimiento, o inclusive ciertas congregaciones religiosas, ¿no? Que hablan de estas mortificaciones, ¿no? Y no entienden o no llegan a comprender en qué consiste esto, ¿no? De unirte a Cristo, la pasión de Cristo. Para ti, ¿cómo? Reitero la pregunta. El sufrimiento puede ser un camino de santificación para el católico. Sí, bueno, yo creo que el sufrimiento te ayuda a empezar a practicar varias virtudes. Y creo que la primera virtud que te ayuda a practicar es la paciencia, que creo que es la más difícil, al menos en mi caso, que más me ha costado. Eh, pero también a raíz de la paciencia también se va ejercitando la virtud de la confianza, la esperanza, ¿verdad? Entonces, o sea, sabemos que las virtudes nos ayudan a alcanzar también la santidad. Entonces, conforme vas aceptando el dolor, el sufrimiento, pero no de una forma masoquista, por así decirlo, sino de una forma que te ayude a sufrirlo con y en Cristo, es cuando realmente se va convirtiendo en virtud y cuando poco a poco te vas siendo virtuoso. Obviamente hay veces en las que pues pecas de impaciencia o de desesperación y todo eso, y es completamente normal en el proceso. Una virtud se ejercita al fin y al cabo, con sus caídas y sus levantadas, pero el sufrimiento puede sacar precisamente eso, las virtudes de la paciencia. ¿Y por qué la virtud de la paciencia? Porque primero tengo que ser paciente conmigo mismo, con mi sufrimiento que estoy atravesando. A veces, como vuelvo a decir, estamos estamos acostumbrados a la inmediatez y a que todo pase rápido. Por ejemplo, ahorita lo del caso de Noelia, lamentablemente en redes sociales, al final en unos meses se va a olvidar. Y igual tantos temas se olvidan tan fácilmente y estamos acostumbrados también en nuestro cerebro de que también las situaciones personales que estamos atravesando queremos que tal vez sean fáciles de superar o, por así decirlo, de olvidar o que no nos dejen de doler. Pero ahí es cuando entra la paciencia y de saber que eh, a veces hay procesos que incluso llevan años de sanación, procesos en los que, como vuelvo a decir, con sus subidas, con sus bajadas, con recaídas, eh, con días en los que crees que ya todo está bien o que ya todo sanó y nuevamente pues te das cuenta del dolor que llevas dentro.
Y ahí también entra no solo la paciencia para la persona que sufre, sino también la paciencia para la persona que acompaña al que sufre. Si una persona está dispuesta a acompañar a alguien que sufre, también va a ejercitar la virtud de la paciencia, no solo por hacer suyo el sufrimiento de esa persona que está acompañando, sino también porque al hacerlo suyo también va a tener que entender que esa persona igual atraviesa todas estas montañas rusas de emociones. Van a haber momentos en los que esa persona, al menos en mi caso, a veces pues me aíslo, a veces no quiero hablar de cómo me siento y le agradezco a personas que han estado ahí teniéndome paciencia y sé que es personas, a pesar de que no están sufriendo lo que estoy viviendo, están ejerciendo la virtud de la paciencia, mostrándose como buenos amigos al tener paciencia en este proceso de que hay días en los que no sé cómo explicar cómo me siento. Pero también, como vuelvo a decir, tener paciencia con uno mismo primero. Creo que también hay una frase de un santo que antes de ser paciente, o sea, para ejercitar la paciencia hay que ser paciente primero con uno mismo. Y también la paciencia te ayuda a ejercitar la virtud de teologal, de la esperanza también, de entender que al final este sufrimiento y todo lo que estoy atravesando tendrá su cese, por así decirlo, o al final tendrá su alivio en la patria eterna y que Dios pues enjugará mis lágrimas. Entonces también es como recordatorio de todo eso también, de que al final el sufrimiento te ayuda a desapegarte de, de este mundo y entender que, como vuelvo a decir Santa Teresa de Ávila, esto solo es una mala noche en una mala posada y al final nuestra patria nos espera. Entonces, sí, prácticamente el sufrimiento nos ayuda a practicar varias virtudes y por eso al practicar las virtudes nos ayuda a santificarnos poco a poco. Yo antes veía como la vida de los santos y yo decía, wow, o sea, hay mucho sufrimiento y todo eso. Y yo decía, ¿hasta cuándo yo voy a poder sufrir tal vez eso? Y porque también entendía que el sufrimiento ayudaba a uno a santificarlo. Hasta que uno ya lo vive, uno se da cuenta que no es tan fácil o que tal vez no es tan fácil como tal vez como lo venden en las películas de los santos. Eh, pero aceptar el sufrimiento con amor y teniéndote paciencia con vos mismo primero que todo, ayuda precisamente a ir purificando tu corazón y ir santificándote. Entonces, eso es lo que considero que he aprendido también. Sí, ¿no? Y cómo yo siempre menciono esta parte, ¿no? De decir, llega una persona a consultarme o preguntarme al respecto de alguna situación que está viviendo con alguno de sus hijos o algún amigo, de que dices, no, esta persona está yéndose por un camino que no es el correcto, pero pues, o sea, mis palabras no, pues, no hacen que no hacen nada, simplemente pues, no funcionan. Y lamentablemente muchas veces tiene que pasar algo, ¿no? Tiene que pasar algo, a veces una catástrofe, algo terrible, o a veces pues una situación donde pues terminas mal parado, pero para seguir adelante. Y es la situación donde decir, pues tal vez las palabras no bastan o no van a prender para que esta persona rectifique o se dé cuenta de aquello que está haciendo. Y lamentablemente muchas veces ese aprendizaje o esa conversión o ese cambio o esa conciencia llega a través de una situación muy, muy compleja, ¿no? Entonces, pues muy importante, como mencionabas tú, esta parte de la paciencia, ¿no? La venimos comentando. La paciencia para aquel que acompaña al que sufre, ¿no? Y recordar ahorita que lo mencionabas, volviendo a mencionar a estas monjitas, ¿no? De las que yo pertenezco ahí a la comunidad, a la capilla a la que asisto, y cómo ellas, al platicarnos de aquellas monjitas ya más ancianas y con enfermedades más complicadas, que pasa el tiempo y ellas pues están en esos cuidados, en ese acompañamiento, cercanía, viviendo pues este sufrimiento, esta última etapa de vida, muchas de las cuales pues ellas siempre hacen todo lo necesario pues para ese tiempo de enfermedad en cuanto a la atención y al cuidado, ¿no? Entre esta fraternidad entre ellas y escuchar pues sus vivencias en estos momentos que verdaderamente siempre se habla de eso, pero son momentos de purificación, de santificación, donde ellas asumen, viven esta última etapa de su vida, muchas veces dolorosa, muchas veces
con situaciones que se van deteriorando y afectando, y ver cómo ellas lo ven, obviamente de manera dolorosa, ver a su hermana tal vez en una situación de sufrimiento, de situación límite, o donde pues simplemente va perdiendo la conciencia, va dejando de reconocer, pero ellas entregándose en ese servicio hasta el último momento con todo el amor, porque saben que es un proceso que es de Dios, que Dios está acompañando, está haciendo todo lo necesario para pues que ella esté preparada para ir con él, ¿no? Esta parte de cómo vemos esta última etapa, ¿no? Ahorita que tenemos esta situación que tal vez nos hizo recordar el tema, ¿no? Porque, o sea, tal vez olvidamos el tema y vemos que muchas legislaciones hablando del tema de la eutanasia, pues digo, ya se ha dado una normalidad, inclusive más que el tema del aborto, porque es para mí sorprendente la manera en la que se acepta, o la manera en la que no se cuestiona y la manera en la que se ve sobre la vida de los demás, ¿no? Entonces, pues sí, no vivimos en un tiempo complejo en cuanto al sentido o al valor de la vida. Mencionaba el sábado en este tema que compartía, ¿no? Con mis alumnos de secundaria, cómo llevamos a cabo un proyecto, ¿no? Sobre las etapas de desarrollo embrionario para que ellos vayan viendo, ¿no? Lo que se va desarrollando en cada etapa y demás. Y cuando llega el tema del aborto, a mí me llama mucho la atención porque siempre se habla, ¿no? Cuando ellos consideran correcto o que se debe llevar el aborto, siempre hablan del tema de violación, una situación, ¿no? Cuando es muy pequeña la madre y demás. Pero muchos de ellos sacaron el tema de la pobreza, ¿no? Si hay una situación, una familia pobre, sin recursos, pues mejor que no lo traiga al mundo, ¿no? Entonces, como la conciencia colectiva que antes decíamos, el tema de la violación o el tema de una situación difícil, que cuando te la traen a veces hasta es complejo, ¿no? Cómo hacer entender esta parte de la vida, pero hoy es a lo menos, ¿no? Al menos, a la menor valía de la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, cómo se ha perdido esta parte de reconocer la dignidad de la persona en el inicio y en esta última etapa, ¿no? Sea nuestro familiar o cuando opinamos sobre la vida o las decisiones de otros, ¿no? Entonces, retomando, hablando del tema de esta parte de la cruz, ¿no? Siempre escuchamos algunas reflexiones o que se nos llama, ¿no? A tomar nuestra cruz, a acompañar a Cristo, ¿no? En este camino con aquellas situaciones propias, cómo podemos aprender a vivir, si podemos llamarlo así, pues con esas cruces, esas situaciones adversas que tenemos en nuestra vida cada día, o sea, cómo podemos sobrellevar esas situaciones que muchas veces son vicios de personalidad propios, son personas, son situaciones, son contextos, cómo podemos aprender a vivir esas pequeñas cruces en nuestro día a día. Sí, bueno, yo creo que algo súper importante es, eh, pues, la fe, el tesoro de la fe. Porque si te digo, y si te soy sincera, o sea, yo a veces pienso en las personas que tal vez están atravesando lo mismo que yo, eh, y yo digo, ¿cómo hacen las personas que no tienen fe? O sea, yo si no tuviera fe, si yo no hubiera sido formada en la fe de la Iglesia Católica y no pudiera entender todo esto que estamos hablando precisamente el día de hoy, si no creyera en Jesucristo, ni tampoco viera el ejemplo de los santos, que al final me recuerdan que el sufrimiento tiene un poder transformador y también un poder salvífico, y que al final cada sufrimiento, aunque sí es incómodo y doloroso, puede tener un sentido que me ayude a, a preparar mi corazón para el encuentro con Cristo. Si yo no supiera todo eso y tampoco creyera precisamente eso de que Cristo ha resucitado, como precisamente San Pablo lo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y que siento que también el sufrimiento en parte te recuerda eso, que a pesar de lo que estás atravesando, al final está la esperanza de la resurrección. Entonces, yo digo, lo más importante y lo que más te sostiene es la fe precisamente para poder sobrellevar estas pequeñas cruces diarias. Y también, pues los sacramentos, a veces como que eh, no sé, no le damos el valor verdadero que tienen los sacramentos, pero en especial el de la Eucaristía. Y a pesar de que no lo veamos visiblemente, porque tal vez creemos que tal vez solo estamos consumiendo un pedazo de pan, pero estamos
realmente consumiendo el cuerpo y sangre de Cristo. Y sé que, al menos en mi caso, es la Eucaristía ha sido como lo- el- la fuente de la fuerza para poder seguir adelante todos los días. Eh, y también en varias situaciones de mi vida de sufrimiento y de dolor. eh, Ahorita me está costando como volver a hacerlo con más frecuencia, pero el año pasado y años pasados lo empecé a hacer con más frecuencia, ir a la visita a Jesús sacramentado, la visita al Santísimo. Y cada vez que yo sentía que me sentía mal, que ella sentía que tal vez estaba a punto de que me estaba superando X situación, iba al Santísimo y pues era un cambio completamente, a pesar de, como vuelvo a decir, no es como que se quite la incertidumbre mágicamente después de visitar al Santísimo, pero yo en mi experiencia personal experimento un cambio muy profundo en mi corazón cuando como voy, entrego lo que estoy sintiendo, es un consuelo que no puedo recibir tampoco ni siquiera de una persona cercana, pero también algo que ayuda para sobrellevar las cruces, y esto es lo que quiero tal vez llamar conciencia a los que nos estén escuchando, es que tengas una red de apoyo, que tengas personas que te rodeen, que te pregunten cómo estás, y no solo preguntar porque sí, sino acompañarte con, con las oraciones que ellos te pueden brindar. Y al menos también algo que a mí me ha mantenido en pie en estos días y también de sufrimiento ha sido mis amigos, principalmente mi familia, pero también mis amigos, mi servicio en la iglesia. A veces yo digo, yo no sé de dónde estoy sacando la fuerza para seguir sirviendo dentro de la iglesia, pero precisamente el saber que puedo entregarme a los demás y es lo que conversábamos anteriormente, es lo que me motiva y lo que me da fuerza como para entender que el Señor me quiere aquí y que si estoy aquí es porque es por su fuerza precisamente. Entonces, eso es lo que quiero llamar a conciencia a las personas que si tal vez tienen un amigo que está sufriendo, algún familiar que está sufriendo, que no lo dejen solo, porque a pesar de que tal vez esa persona se aísle, a pesar de que esa persona tal vez diga, no, no, no quiero hablar, no quiero conversar, no es que tenés que ir a resolver el dolor de esa persona, simplemente hace falta estar presente, un abrazo, un decir, aquí estoy, y a pesar de que eso no es lo principal para sobrellevar la cruz, aún así Cristo nos quiso enseñar que está bien pedir ayuda, y él mismo pidió ayuda cuando estaba llevando su propia cruz. Pidió que estuviera el Cirineo, permitió que estuviera la Verónica, permitió que estuviera también el, el buen ladrón. O sea, permitió todas estas personas, las mujeres que lloraron por su sufrimiento, porque nos dio a entender lo importante, porque somos humanos, al fin y al cabo. Y si somos a imagen y semejanza de Él, de la Santísima Trinidad, que es comunión, nosotros también necesitamos comunión y también necesitamos esa compañía en medio del sufrimiento. Entonces, creo que es prácticamente esas cosas que nos ayudan a sobrellevar la cruz. Primero el sacramento, el Santísimo Sacramento, los sacramentos, la oración, pero también eh, pues una red de apoyo y personas que te estén acompañando a sobrellevarlo. Entonces, eso es lo que considero que es muy importante a tomar en cuenta. Sí, como bien mencionas ahorita, esta parte de ser aquellos y tener la voluntad, ¿no? De ser aquellos que apoyan, ¿no? O sea, o que están ahí muchas veces en esas actividades de servicio. Yo le menciono a los chicos, ¿no? Esta parte de decir, si nosotros salimos a la calle a brindar algo con personas de la calle, muchas veces las personas lo que necesitan es simplemente que se les preste atención, una mirada, ¿verdad? Y olvidarnos que en esta situación de dar, nosotros salimos de la ecuación, no el que importa y el centro es esta persona a la que estamos sirviendo, así nos conteste de buena manera, así nos corra, así nos insulte, así nos... La importancia de dar, ¿no? De darnos a los demás y en particular de tener la voluntad de servir a los demás. ¿No? Me encantó esta parte como, por ejemplo, en este momento de la pasión de Cristo, como ser esas personas eh, pues que atendemos, ¿no? Las necesidades de los demás, que acompañamos, que sabemos acompañar
y que tenemos una recompensa, ¿no? En ese entregarnos, en ese amor, amar al prójimo, ¿no? Eh, Hablándonos de igual forma, pues de tu situación, ¿no? Que nos mencionas en particular, que que has estado viviendo, que vives, ¿cómo consideras tú que se puede vivir con esta esperanza que tú lo mencionaste ahorita, ¿no? La fe, ¿cómo se puede vivir con esperanza en medio del dolor, ¿no? Cuando estás en ese proceso de la situación en particular dolorosa o cuando ya pasó, ¿no? O más bien, pues ya tal vez pasó la situación cuando pierdes a una persona o pasó lo peor, ¿cómo vivir el proceso y la situación, pues con esa esperanza cristiana a la que estamos llamados? Sí, yo creo que es pensar siempre en esa persona. Bueno, yo lo cuento desde la experiencia de duelo, pero otras personas lo verán de otra forma porque tal vez tienen alguna enfermedad o tal vez diferentes circunstancias de sufrimiento que estén atravesando, pero al menos yo lo que me ayuda es, primero, saber que este no es el final de la historia, recordar que este no es el final de la historia, eh, sino que al final está la patria eterna y que también el consuelo de la esperanza es que precisamente recibo el consuelo de Dios todos los días a través de las personas, a través de su palabra, a través de los pequeños mensajes que me va dejando. Entonces, para vivir con esperanza, creo que es importante pensar en la eternidad. Yo al menos lo que me ayuda en este proceso es pensar en mi hermano y decir como él está bien ahorita. Y me lo imagino allá bien en la eternidad. Y es lo que me reconforta y lo que me ayuda también a tener esperanza de ese encuentro cuando yo eh, pues fallezca y tener la posibilidad de encontrarme con Él, pero también encontrarme con Cristo. Entonces, como eh, no enfocarse simplemente, porque si solo vemos el sufrimiento y no vemos más allá del sufrimiento, ahí sí hay un problema. Si solo nos enfocamos en el problema, por así decirlo, ahí es cuando podemos caer en la desesperanza, precisamente. Pero saber que sí, aceptar que es doloroso y hay días incluso que a veces la visión es de túnel, pero recordar precisamente eh, la razón por la que estoy aquí, la razón también por la que soy capaz de, de seguir todos los días, al final es por misericordia de Dios que me sostiene. Y también a lo que ayuda mucho también es, o al menos a mí me ha ayudado en lo personal, es los salmos. Los salmos tienen muchas palabras de esperanza eh, que a mí me han ayudado y me han acompañado en este proceso. Y también pues ver la vida de los santos también, que al final sí atravesaron por mucho sufrimiento, pero también vivieron con mucha esperanza y que al final lograron obtener la recompensa precisamente de ese sufrimiento. Y también recordarlo que al final la muerte no tiene la última palabra o que el sufrimiento no tiene la última palabra, precisamente Dios Jesucristo nos lo enseña a través de su resurrección. Entonces prácticamente es siempre ver el sufrimiento a raíz de la pasión, pero no solo quedarnos en que Cristo murió crucificado, es decir, no solo quedarnos en nuestro sufrimiento o en el dolor, sino recordar que sí, es verdad que hay una cruz, pero también recordar que hay una tumba vacía. Y entonces eso es importante, como no caer solo en los pensamientos negativos, sino mantener los ojos prácticamente firmes o puestos en la eternidad. Es lo que más causa esperanza. Y también, pues, tomarse de recursos que nos ayuden a tener esa esperanza. Algo que a mí me ha acompañado también ha sido como las películas, en especial del Señor de los Anillos, algo que me gusta mucho. Pues el Señor de los Anillos tiene un montón de frases acerca de la esperanza y pues a veces uno puede tomar de diferentes recursos, de películas, de frases, de canciones. Dios se toma de todo para que vos pues te aferres a esa frase o te aferres a esa escena que viste y, y eso ayuda mucho también en este proceso de saber al final por qué es el sentido de todo este sufrimiento. Sí, como bien mencionando, nuestra esperanza se encuentra básicamente sembrada en la resurrección de Cristo y pues ese es el fundamento de nuestra fe, ¿no?
Y hablando de la fe, eh, recordaba unas palabras que para mí en mi proceso como de esta madurez, ¿no? En mi proceso personal de fe, siempre estuvieron presentes unas palabras de una homilía del Papa Benedicto antes de ser Papa, justo en los momentos de elección del nuevo Papa, ¿no? Tras la muerte de San Juan Pablo II. Y hay una homilía que está en YouTube, yo la conocí por ahí como en el 2016, 2017, que se llama Adultos en la Fe, y él habla, ¿no? De esta parte hacia como una analogía de, de las palabras del apóstol San Pablo, donde él nos llamaba a dejar de ser niños en la fe para ser verdaderamente adultos en la fe, ¿no? Y nos decía, no, los niños, o aquellos que son niños en la fe, son aquellos que al no tener una fe fuerte, profunda, pues se mueven, ¿no? Se mueven hacia un lado o hacia otro, no tienen esta firmeza o esta convicción, ¿no? En la verdad. Y como el ser adultos en la fe, como lo narra él, es tener una profunda amistad con Cristo, ¿no? Una fe profunda o adulta, como menciona, o madura, se encuentra en una amistad de Cristo, porque esa amistad, esa cercanía a la que todos aspiramos, ¿no? A llegar de manera más plena, nos abre a todo lo que es bueno, nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad, ¿no? Esas son las palabras del cardenal Ratzinger en ese momento. ¿Y cómo estamos llamados o tal vez nuestra misión en esta parte de decir, la fe, ¿no? Muchas veces yo tal vez viendo aquellos adolescentes con los que tengo mucha cercanía y veo que son buenos jóvenes, tienen buenos valores, ven de manera crítica todos estos temas que se nos están presentando en la actualidad, pero les falta esa parte de la fe, ¿no? Porque no han tenido un encuentro con Dios y demás. Eh, y todo se trata, yo es lo que me estoy dando cuenta, de la fe, ¿no? Porque uno puede llegarles por medio de la razón y que lean y demás, pero si no hay fe, o sea, no se llega a comprender, ¿no? Qué consiste el tema de la cercanía con Dios y todo al respecto, ¿no? Entonces, pues muy importante para tener esa esperanza, la esperanza en la resurrección, la esperanza en que pues el mundo no termina aquí, ¿no? Todos aspiramos a este destino trascendente, que es la vida eterna. Antes de que nos compartas una reflexión para finalizar, me gustaría, porque no, hemos estado escuchando, ¿no? Al respecto, ¿cómo, tal vez tú vas a decir, ¿no? Para responder esta pregunta necesito eh, una hora, ¿no? Pero en términos generales o concretos, ¿cómo fue tu, primeramente como tu encuentro con el Señor? Y como yo mencionaba esta parte, en mí, este momento donde tú sentiste como ese inicio de esa madurez, ¿no? Porque tal vez podemos crecer en contextos o familias católicas, ¿no? Como es mi caso, pero siempre llega un momento donde sientes tal vez ese llamado o ese compromiso o esa voluntad eh, ya de forma más madura, más consciente, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso en ti para poder entender, como nos mencionas, ¿no? La vida o esas situaciones adversas de la manera en la que las asumes, ¿no? Sí, bueno, pero mi encuentro con Cristo prácticamente fue en mi adolescencia y fue también a raíz tal vez porque hay diferentes sufrimientos en la vida, ¿verdad? Sufrimientos tal vez no tan grandes como otros, pero también del sufrimiento. Al final, creo que el ser humano siempre va a sufrir durante la vida y pues tal vez en esa etapa estaba tal vez viviendo el sufrimiento de buscar mi identidad, de saber quién soy, de que ese deseo de sentirme amada. Y es a raíz de ese deseo de buscar ser amada o sentirme validada que empiezo pues a buscar amor donde no estaba. Y después de buscar donde no estaba, me encuentro con Cristo y gracias a mi familia también, al apoyo que siempre ha sido mi familia. Y pues a raíz de esa situación de buscar mi identidad o de saberme valorada, también de empezar a formar mi autoestima, es cuando pues empiezo a encontrar a Cristo. Precisamente fue en un retiro de jóvenes y ahí es cuando me di cuenta que como que Dios precisamente
me recordaba mi dignidad como persona, precisamente. Luego de tal vez haber sido usada o tal vez solo haber sido manipulada, me doy cuenta de que Dios, a pesar de mi pecado, a pesar de mis caídas, eh, no es como que me regresara la dignidad, porque, digamos, nosotros nunca perdemos la dignidad de ser hijos de Dios, pero más bien me recordaba a mí cuál era la dignidad que yo tenía. Eso es lo que pasa a veces, que olvidamos cuál es nuestra dignidad. Y fue a raíz de ese retiro que pues pude tener mi encuentro con Cristo. Al principio sí fue difícil, pues porque apenas cuando tal vez tuve mi primer encuentro con Él, bueno, crecí en una familia católica practicante, pero como siempre, a veces crecemos o tal vez la misma situación de algunas personas o algunos jóvenes, crecemos en una familia católica practicante, pero no tenemos todavía nuestro encuentro con Cristo realmente y no conocemos de ese Jesús que profesa en nuestra familia, no conocemos su amor hasta que al final el amor de Dios solo se puede experimentar personalmente. Y pues lo empecé a experimentar y pues empezó como todo este caminar. Y cuando tuve mi primer encuentro con Cristo apenas fue como cuando tenía 14 años. Entonces estaba bastante pequeña y tal vez no comprendía muchas cosas. A pesar de que sí, mi familia me educó mucho y más bien sabía más que mis compañeros del colegio, eh, pues tampoco yo lo practicaba del todo. Entonces al final no era que lo viviera. Pero ya después, conforme a mi encuentro con Cristo, lo empecé a practicar. Y bueno, ya después la experiencia que tal vez me llevó madurar o a tal vez tener una fe más fuerte o una fe más madura, siento que ha sido eh, prácticamente esta situación que estoy viviendo, eh, de todo el duelo que estamos atravesando mi familia y yo, porque es verdad que, como vuelvo a decir, he atravesado otros sufrimientos a raíz de situaciones familiares y también situaciones personales, pero esta situación ha sido la más fuerte y pero también la que más me ha enseñado y la que me ha enseñado acerca precisamente del poder transformador del sufrimiento y es la que me ha ayudado más a entender muchas cosas y a cambiar incluso mi, ¿cómo se llama? Mi perspectiva de Dios, precisamente. A veces tal vez creía que, no sé, como que a veces uno tiende por sus propias heridas a limitar a Dios precisamente, a creer que Dios actúa de cierta manera, a creer que incluso, por así decirlo, Dios es un Dios castigador, o tal vez incluso limitarlo a solo los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, esta situación a mí me ha logrado pues experimentar mucha misericordia de Dios precisamente y me ha ayudado mucho a ver más bien cómo Dios realmente es amor y realmente es misericordia. Entonces, precisamente es lo que me ha ayudado a madurar mi fe y precisamente acercarme y sentirme mucho más amada por Dios que antes, precisamente, porque a pesar de que ahorita yo no comprenda, bueno, lo voy comprendiendo cada día más, porque Dios permitió tal vez la muerte de mi hermano, pero lo voy comprendiendo poco a poco y me voy también dando cuenta que es verdad que Dios no quería precisamente eso, pero lo permite y en la libertad de cada persona lo permite, pero también como que Dios es tan misericordioso que te prepara precisamente para eso, porque en su omnipotencia ya tal vez sabía que era posible que pasara. Y al mismo tiempo yo he sentido tanta misericordia porque es verdad que ha sido duro el impacto y todo esto, pero también he experimentado cómo Dios a mí y a mi familia nos iba preparando para aceptar esto con, con mayor, por así decirlo, fuerza y fortaleza. Entonces he experimentado precisamente esa misericordia de Dios a través de esta situación y también he experimentado su providencia porque en este proceso de dolor y sufrimiento como que nos dice y nos recuerda, no están solos y no está sola. Nos ha brindado tantas personas, red de apoyo, como vuelvo a decir, psicólogos,
sacerdotes que han estado orando por nosotros, que nos han acompañado en este proceso. Y ahí es cuando uno se da cuenta, Dios creó a estas personas, es verdad, con cada uno con su propósito de vida, pero también quiso que estas personas estuvieran y fueran parte de mi vida. Entonces ver toda esa providencia de Dios desde el principio y desde su providencia es como, wow, me siento amada. Perdón, acaba de pasar una moto, no sé si se escuchó. Pero bueno, eso es lo que quiero llegar a decir. He experimentado su misericordia y su providencia. Y creo que la fe madura en cuanto más te sientas amado por Dios. Entonces, cuanto más experimentes el amor de Dios, es como la fe va madurando. Y eso es lo que yo he experimentado. Me he dado cuenta que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que provee y también un Dios que te acompaña en el sufrimiento. Entonces, prácticamente esa ha sido mi experiencia última. No sé si tal vez vendrán más. O sea, apenas tengo 23 años, no sé cuánto me falta por vivir. Y sé que pues quedan muchas alegrías, pero también sé que quedan más sufrimientos que uno no sabe, ¿verdad? Que el Señor va a permitir. Pero al menos esta situación, o sea, ha sido una situación tan fuerte que yo digo, es que no puede haber algo más fuerte que esto. Pero al mismo tiempo también es como me da la fuerza suficiente para soportar cualquier cosa que venga en un futuro. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que Dios realmente no solo te consuela, sino que al mismo tiempo te da todas las virtudes y las fortalezas necesarias para sobrellevar y en especial entender lo que el mensaje de este en vivo, el sufrimiento tiene un poder transformador y un poder salvificante prácticamente. Entonces, esa sería como mi experiencia, como en resumido, pero sí, eso sería. Sí, como bien mencionas, recordaba unas palabras que siempre recuerda el padre Rabasi, esta parte de todo coopera para el bien, ¿no? O sea, todas aquellas situaciones que pues son complicadas, dolorosas, en tal o cual momento, tal vez no de inmediato, tal vez se necesita tiempo, se necesita oración, conciencia, pero todo nos va a traer un bien, ¿no? Nos va a traer o una enseñanza o un aprendizaje, como mencionaba ahorita, para decir, tal vez no tengo la disposición, la voluntad de salir de ahí, o tal vez no me estoy dando cuenta, pero aquella situación que pasó, pues me hizo rectificar, o me hizo tener la posibilidad de pedir perdón, o me hizo la posibilidad de cualquier situación, ¿no? Todas las situaciones cooperan para el bien cuando se tiene esa voluntad orientada al bien, ¿no? Porque puede que tal vez caigamos y no tengamos la posibilidad, o como mencionas tú, las redes de apoyo o la fe, y pues nos quedemos ahí, ¿no? Entonces, pues fundamental esta parte, y como tú mencionas, en el inicio, ¿no? Tal vez en el inicio de este encuentro con Dios, yo creo que todo se da, y lo hemos mencionado en este espacio, en esta parte de una búsqueda que siempre pues, en la adolescencia, ¿no? Una búsqueda de la identidad, y cómo es fundamental para todo lo que hemos mencionado, la capacidad de amar, la capacidad de entender el sufrimiento, sentirnos no solamente humanamente valiosos, como se menciona, ¿no? Somos valiosos, somos importantes, bla, 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 pero somos hijos de Dios, ¿no? O sea, somos importantes para Dios, somos necesarios. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por cada uno de nosotros, por esa importancia, por ser sus hijos, y el momento en que llega a nosotros esa conciencia, yo creo que es la base o la fuente para que nosotros tengamos la posibilidad de, así como nos sentimos amados, amar a los demás, ¿no? Y el amor no es simplemente expresado en una buena obra, sino en la presencia, en la entrega, en el servicio, y todas estas características, virtudes que nos muestra Dios durante toda su vida, y en esta vivencia de nosotros, y cómo vemos que Él obra sobre nuestras vidas y la vida de los demás, ¿no? Pues ya para concluir, nos gustaría que nos compartieras pues alguna pues reflexión, alguna conclusión, pues en general, ¿no? Sobre el tema, cómo eh, acompañar, ¿no? Que la próxima semana, ¿no? Esta parte de la Semana Santa, del Tríodo Pascual, importante acompañar, vivir verdaderamente esa Semana Santa,
cómo asumir, que tú nos los has compartido desde tu experiencia, ¿no? En particular, la forma de ver el sufrimiento, de vivirlo, eh, en rasgos generales, alguna reflexión al respecto, ¿no? Cómo asumir ese sufrimiento, el sufrimiento que tenemos cada día, grande, pequeño, mediano, eh, para concluir, ¿no? Alguna reflexión. Sí, bueno, tal vez para no volver a repetir lo mismo, tal vez lo que comparto es siempre validar nuestras emociones, siempre validar el proceso que estamos pasando, no ser crueles con nosotros mismos, porque el primero que quiere que seamos misericordiosos es precisamente Dios. El primero el que tiene paciencia con nuestro sufrimiento es precisamente Jesucristo. Y Él no quiere que vos, en la situación que estés atravesando, no quiere que vos seas cruel con vos mismo, sino que primero requiere de tu paciencia y de tu misericordia hacia tu sufrimiento para que puedas experimentar precisamente su misericordia en tu sufrimiento. Entonces, creo que eso es lo primero, porque cuando somos crueles con nosotros mismos, cuando no validamos lo que estamos sintiendo, y como vuelvo a decir, cuando queremos que tal vez se pase rápido, no dejamos que Dios pues actúe precisamente. Es como cerrarle la puerta a Dios de no permitirle que Él muestre su misericordia y su compasión con nosotros. Entonces prácticamente eh, el llamado sería a, a ser pacientes con nosotros mismos en nuestro sufrimiento para también así experimentar la paciencia de Dios en el sufrimiento de la circunstancia que estamos atravesando. Y también que recordar que por más duro que sea, tal vez suene muy cliché y todo eso, pero al final todo pasa. Es verdad que pues dependiendo del sufrimiento, a veces va a seguir doliendo con los años, una ausencia de una persona que perdiste, o tal vez alguna enfermedad, las consecuencias de esa adicción puede que sigan en tu vida, pero al final, por ejemplo, el sentirte en el fondo, al final eso pasa. Gracias a Dios eso pasa y Dios te ayuda a salir precisamente de ese fondo en el que te sentís y confiar en su misericordia y también recordar esto, la patria eterna, recordar que al final todo tiene un propósito y también que Dios nunca abandona, entender que Dios nunca, nunca abandona. Pero para entender que Dios nunca abandona, hay que abrir el corazón y hay que validar y ser compasivos con nosotros mismos. Entonces, prácticamente esa sería mi reflexión para el día de hoy. Sí. Excelente, sí, esta parte, quería con esta parte, ¿no? Ser compasivos con nosotros mismos y vernos, o sea, es bien importante la manera en la que nos vemos, eh, y no resignarnos, ¿no? Hay muchas veces que decimos, yo soy así, o tengo esta actitud, este vicio de personalidad, y así soy yo, ¿no? Y sabemos que es negativa y que conlleva situaciones negativas para mí, para quienes están cerca de mí, pero yo me resigno, pues también es una justificación de decir, o tener esta imposibilidad o esta apertura a la conversión, ¿no? O al rectificar esa situación, cueste lo que cueste, o las veces que tengamos que volver a levantarnos, ¿no? Entonces es importante la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y tenemos esa compasión hacia nuestras debilidades, ¿no? Este, pues te agradecemos mucho, ¿no? El tiempo que hemos estado aquí y todo lo que has compartido, o sea, todo lo que has compartido con nosotros, la verdad, valoramos mucho. Este, creo que pues el tema fue bastante fructífero pues nos ayudó a comprenderlo de mejor manera y en la parte vivencial de tu persona, ¿no? Esperamos que continúes, que te mantengas, sabemos que eres una persona de fe, una persona con una profunda amistad con Dios y que siempre eso, estar cerca de Él, pues nos ayuda a, a, a ver las cosas con sus ojos, ¿no? Y con esta
esta profunda, como mencionabas, confianza, fe en él, ¿no? Entonces valoramos mucho eh, tu apertura aquí en este espacio y pues esperamos que pues haya quedado algo aquí en las personas, así como quedó aquí conmigo y pues podamos encontrarnos en alguna otra ocasión por aquí, ¿no? Para abordar algún, algún tema más. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siento que en parte también fue providencial. Si tal vez años antes me hubieran invitado o el año pasado, no hubiera tenido toda la escuela que he aprendido hasta hoy. Y Dios permite, o sea, lo que yo he aprendido en este proceso es que Dios permite todo por algo, en su divina providencia, en su divina voluntad. Y pues gracias por permitir compartirlo, porque la verdad yo pues no estaba pensando compartir un poco de todo esto, pero pues fue como el Señor, fue como, está esta oportunidad porque no te animas y pues sentí la paz y muchas gracias por escuchar y también tener empatía con respecto al tema y sí, con mucho gusto en otra ocasión poder hablar de otro tema en específico y muchas gracias de verdad. Excelente. Pues muchísimas gracias igual a todas las personas que en este tiempo se han unido, han dejado por ahí algún comentario. Y pues nuevamente no agradecerte y esperamos vernos próximamente ahí. Igual estaremos siguiendo ahí todo lo que nos compartes, pues para el crecimiento nuestro y de todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias y pues ahí seguimos en comunicación, unidos en oración para cualquier cosa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.